Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Yuki Adachi, un niño que salió de casa para ir a la escuela y nunca regresó. Su desaparición movilizó a miles de personas, paralizó una comunidad entera y mantuvo a Japón preguntándose durante semanas qué había ocurrido con Yuki. Pero cuanto más avanzaba la búsqueda, más evidente se volvía una verdad inquietante. La respuesta no estaba en los bosques, no estaba en las montañas, estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Antes de que su nombre apareciera en todos los noticieros del país, antes de que más de 1000 personas participaran en una búsqueda desesperada por montañas, senderos y bosques en la prefectura de Kioto, antes de que todo Japón comenzara a preguntarse dónde estaba, Yuki era un estudiante de 11 años que vivía en la ciudad de Nantan. Lo recuerdan como un niño alegre, quien nunca se enojaba o peleaba con alguien. Cursaba quinto grado en la escuela primaria Sonobe y llevaba una vida que parecía normal. Sus días transcurrían entre clases, tareas escolares y conversaciones con amigos. Nada hacía pensar que tiempo después su nombre sería conocido en todo el país. Pero mientras su rutina seguía avanzando como la de cualquier otro niño, en su hogar comenzaba a desarrollarse una realidad mucho más compleja. En otoño de 2025 su madre contrajo matrimonio con un hombre llamado Yuki Adachi, al igual que su hijo, y él pasó a convertirse en su padre adoptivo. Lo que para muchos podía parecer el comienzo de una nueva etapa, con el tiempo revelaría una serie de tensiones que muy pocos alcanzaron a ver. Según testimonios, la relación entre Yuki y el marido de su madre no era buena. Algunos afirmaron que el niño había expresado incomodidad respecto a él. Otros recordarían tensiones que en aquel momento fueron interpretadas como dificultades propias de una familia que intentaba adaptarse a su nueva realidad. Pero hubo algo que resultó especialmente difícil de ignorar. Según personas de su entorno, Yuki llegó a decir: "No quiero volver a casa". Y es imposible no detenerse en esa frase, porque estamos hablando de un niño de 11 años, quien debería haber encontrado en su hogar el lugar más seguro del mundo, que debería haber estado preocupado por los exámenes, por sus amigos o por lo que haría el fin de semana, no por regresar a casa. Lo más inquietante es que esas palabras existieron, fueron dichas, fueron escuchadas, y aún así nadie comprendió que detrás de esa frase había un niño suplicando ayuda. La mañana del 23 de marzo de 2026 comenzó como cualquier otra en la ciudad de Nantan. Era un lunes más dentro de la rutina escolar de Yuki. Según la versión que se conoció inicialmente, el marido de su madre lo llevó en auto hasta las inmediaciones de la escuela poco antes de las 8 de la mañana. Era una escena que debía terminar con Yuki entrando al edificio, encontrándose con sus compañeros y ocupando su lugar en el salón. Pero nada de eso ocurrió porque aquella mañana Yuki no llegó a clases. Mientras la jornada escolar avanzaba con normalidad, su asiento permanecía vacío. Al principio nadie imaginó la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ese día se celebraba una ceremonia de graduación y las actividades continuaron según lo previsto. Sin embargo, con el paso de las horas, su ausencia comenzó a llamar la atención. Poco antes del mediodía, a las 11:50 de la mañana, la escuela se comunicó con su madre para informarle que el niño no había asistido a clases. La noticia la tomó por sorpresa. Hasta ese momento ella creía que Yuki había llegado como cualquier otro día. Minutos después realizó una llamada al número de emergencias. Y fue en ese instante cuando una mañana aparentemente normal comenzó a transformarse en una pesadilla.
Según el relato que se conoció en aquel momento, la última persona que lo había visto con vida era el hombre que aseguraba haberlo dejado cerca de la escuela aquella mañana. La llamada al número de emergencias marcó el comienzo de una búsqueda que en cuestión de horas movilizaría a toda la región. Lo que había empezado como la desaparición de un estudiante pronto se convirtió en una de las principales preocupaciones de la prefectura de Kioto. Policías recorrieron caminos rurales, equipos de búsqueda inspeccionaron senderos y zonas boscosas, perros especializados siguieron rastros entre la vegetación, drones sobrevolaron áreas de difícil acceso y decenas de voluntarios comenzaron a sumarse con la esperanza de encontrar alguna pista. Las autoridades distribuyeron fotografías de Yuki. Su rostro empezó a aparecer en medios de comunicación, redes sociales y carteles de búsqueda. Mientras tanto, las horas seguían pasando, Yuki seguía sin aparecer y con el correr de los días el operativo no hizo más que crecer. La policía de Kioto desplegó 1000 efectivos. Y junto con la búsqueda comenzaron a llegar cientos de reportes e información aportada por ciudadanos que creían haber visto algo útil. Cada llamada generaba una nueva esperanza y cada pista abría una nueva posibilidad, pero una tras otra las respuestas terminaban en nada. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba comprender cómo un niño de 11 años había podido desaparecer sin dejar rastro. No era solo su familia quien lo buscaba, o los investigadores, o su comunidad, era un país entero. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer detalles que no encajaban. El primero surgió cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Según la versión conocida hasta ese momento, Yuki había sido dejado cerca de la escuela aquella mañana. Sin embargo, no aparecía en ningún registro dentro del predio escolar. No se lo veía entrando, ni caminando por los accesos, ni en ninguno de los lugares donde debería haber estado. Esto era un dato difícil de ignorar, porque si Yuki había llegado a la escuela, las cámaras deberían haberlo captado. Y por primera vez desde que comenzó la búsqueda, algunos investigadores y gran parte del país comenzaron a preguntarse si los hechos habían ocurrido exactamente como se los habían contado. El 29 de marzo apareció la mochila de Yuki. No fue encontrada cerca de la escuela, ni en el trayecto habitual que recorría cada mañana. Apareció en una zona montañosa, ubicada a varios kilómetros de distancia. Días después, el 12 de abril, se encontró uno de sus zapatos en otra montaña. Ahora ya no se trataba de un único lugar, había varios puntos relacionados con la desaparición. Y cuanto más avanzaba la investigación, más difícil resultaba construir una explicación coherente. Un niño que no aparecía en las cámaras de la escuela, una mochila encontrada en una montaña, un zapato hallado en otra. Nada parecía seguir una lógica clara. Y por primera vez desde que comenzó la búsqueda, los investigadores empezaron a enfrentarse a una posibilidad inquietante. Quizás aquello no era una simple desaparición, sino un crimen. El 13 de abril de 2026, la policía localizó un cuerpo en una zona boscosa de las montañas a unos 2 kilómetros al suroeste de la escuela. Al día siguiente, los resultados de la autopsia confirmaron aquello que nadie quería escuchar. El cuerpo pertenecía a Yuki. La búsqueda había terminado, pero no de la forma que su familia, sus amigos y las miles de personas que participaron en el operativo habían esperado. Según los forenses, la causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento, afirmando que su fallecimiento se había producido a finales de marzo. Aquello terminó con cualquier esperanza de encontrarlo con vida, pero también marcó el comienzo de una nueva etapa de la investigación, porque a partir de ese momento la pregunta ya no era ¿dónde estaba Yuki? La pregunta era quién le había hecho eso y la respuesta parecía estar cada vez más cerca.
Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación entró en una nueva etapa. Ahora los investigadores ya no buscaban a Yuki, buscaban reconstruir exactamente qué había ocurrido durante sus últimas horas de vida. Y cuanto más avanzaban, más difícil resultaba sostener la versión entregada por el marido de su madre. Las cámaras de seguridad de la escuela nunca captaron a Yuki entrando al establecimiento. Las cámaras de la estación de Sonobe tampoco mostraban evidencia de que hubiera utilizado el tren o el autobús para desplazarse. Simplemente no había rastros de él, siguiendo el recorrido que según la versión inicial debería haber realizado. Pero eso no fue todo. Los investigadores también analizaron el vehículo utilizado aquella mañana y descubrieron que faltaban las grabaciones de la cámara orientada hacia el exterior correspondientes al 23 de marzo. Al mismo tiempo, otro hallazgo llamó poderosamente la atención de las autoridades. El historial de búsqueda realizado desde el teléfono utilizado por el marido de la madre contenía consultas relacionadas con cómo deshacerse de un cuerpo. Por separado, cada uno de esos elementos podía generar preguntas, pero juntos comenzaban a dibujar una historia completamente distinta. El 15 de abril de 2026, la policía allanó la vivienda familiar de Yuki. Para ese momento, las evidencias ya habían comenzado a derrumbar la historia que el marido de la madre había intentado sostener durante semanas. Y finalmente llegó la confesión. Él admitió haberle quitado la vida a Yuki. De acuerdo con la investigación, el niño nunca llegó a la escuela, nunca bajó cerca del establecimiento y nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con sus compañeros, porque quien debía llevarlo sano y salvo hasta allí tomó una decisión diferente. Según la policía, condujo hasta un baño público ubicado en el Parque Natural de Rurikei y fue allí donde acabó con la vida de Yuki. Según los investigadores, durante los días siguientes trasladó el cuerpo en múltiples ocasiones intentando ocultar lo que había hecho. Primero a una colina cercana a la vivienda, luego a la zona donde apareció la mochila, después al lugar donde se encontró uno de los zapatos y finalmente al bosque donde fue localizado semanas después. Cuando fue interrogado sobre el motivo, ofreció una explicación completamente indignante. Dijo que se había enojado con un niño de 11 años. Y según su propia declaración, una de las frases que desencadenó esa ira fue: «No eres mi verdadero padre». Tras la confesión, el 16 de abril fue arrestado bajo sospecha de transportar, ocultar y abandonar el cuerpo de Yuki. Sin embargo, la investigación continuó avanzando. El 6 de mayo fue arrestado nuevamente y semanas más tarde la fiscalía lo acusó de asesinato y abandono de cuerpo. Finalmente, el 27 de mayo se declaró culpable. Después de conocerse la verdad, quienes habían compartido tiempo con Yuki comenzaron a recordarlo. Un compañero de clase lo describió como un niño alegre, inquieto y lleno de energía. Recordó que le encantaba hacer aviones de papel y que muchas veces jugaban juntos en el salón. También dijo algo que resume mejor que cualquier titular la dimensión de esta pérdida. Ojalá hubiéramos podido pasar juntos a 6º grado. Yuki habló como pudo, con las palabras que tenía a los 11 años, pero nadie entendió a tiempo lo que intentaba decir. No merecía terminar en una búsqueda nacional, merecía seguir haciendo aviones de papel, merecía pasar a 6º grado con sus amigos, merecía descubrir quién iba a ser cuando creciera. Y sobre todo merecía a alguien que lo escuchara. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.